Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Excelentemente Podcast, un espacio donde hablaremos de psicología de tú a tú. El día de hoy tenemos como invitado al psicólogo Eric. Psicólogo, bienvenido. Hola, buenos días, gracias y bueno, para mí es un gusto y un honor estar nuevamente aquí con ustedes para hablar de psicología. Bien, psicólogo, por favor preséntese con todos los oyentes. Bueno, yo soy psicólogo, psicoterapeuta, mi especialidad está relacionada a los problemas de ansiedad y depresión y bueno, básicamente eso, ¿no? Soy psicólogo conductista. Bien, bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el perfeccionismo clínico, que si bien la característica del perfeccionismo socialmente es algo deseable, pero ¿qué pasa cuando ya es algo desadaptativo? Es algo clínico, ¿no? Bien, psicólogo, para empezar, ¿qué es el perfeccionismo clínico? Para poder definirlo, siempre lo hay que diferenciar, ¿ya? Existen perfeccionismos adaptativos y existen perfeccionismos desadaptativos. A los desadaptativos se le conoce como perfeccionismo clínico, ¿ya? Entonces, el perfeccionismo clínico sería como una sobreexigencia que tiene la persona hacia sí misma, ¿no? Esta sobreexigencia generalmente le lleva a no tolerar los errores, ¿no? Entonces, yo diría que esto del perfeccionismo es uno de los causantes o como la etiología de la aparición de la mayoría de problemas psicológicos, ¿no? Entonces es como un antecedente. Y el perfeccionismo adaptativo sería que la persona intenta hacer bien las cosas, pero cuando comete errores o falla en algo, pues su frustración es algo que lo puede tolerar, ¿no? Bien, nos dijo ya el perfeccionismo, hay que diferenciarlo de lo que clínico al perfeccionismo adaptativo, ¿no? Exacto. Ahora, ¿qué factores de mantenimiento hay para que esto se mantenga, ¿no? Del perfeccionismo clínico. Mira, esto del perfeccionismo es un antecedente de la aparición de la mayoría de problemas. Ya, por ejemplo, James Cameron, que es un director de cine de la película Titanic y de Avatar, es una persona perfeccionista, ¿vale? Lo que pasa con él es de que ha tenido ciertos problemas con varios trabajadores y varios trabajadores se han quejado de él sobre su comportamiento, ¿no? Lo que pasa es que cuando a James Cameron no le sale algo bien, él tiende a perder el control. Entonces el perfeccionismo te puede llevar a desórdenes de ira, ¿no? La típica que quiero que las personas se comporten como a mí me gustaría, ¿no? Entonces, perfeccionismo clínico te lleva a desarrollar problemas de ira. También te puede desarrollar problemas de ansiedad, porque al ejemplo, hay un atleta que se va a los Juegos Olímpicos y tiene que compartir el espacio con varias personas, entonces las personas se comportan de diferente manera, eso a la persona le va generando ansiedad, ¿no? Y de paso que la ansiedad te predispone a desarrollar trastornos obsesivos compulsivos, ¿no? Es más, incluso las personas que tienen obsesión y compulsiones por el orden y la limpieza, de fondo tienen un perfeccionismo, porque quieren que las cosas estén bien ordenadas. Es perfeccionismo, si te das cuenta, ¿no? Y también te va a generar depresión, bueno, a largo plazo. Entonces, es más, incluso el perfeccionismo está relacionado a los problemas de imagen, como los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Gran parte de personas que van al gimnasio van por problemas de la conducta alimentaria o dismorfia, ¿no? Entonces, porque quieren tener un cuerpo bastante marcado, tonificado, que es perfeccionismo. Entonces existe el perfeccionismo con la imagen también, ¿no? Y también existe el perfeccionismo incluso con el habla, con la escritura, con los estudios, ¿no? Muchos estudiantes cuando entran a las universidades entran con altos estándares de sobreexigencia, ¿no? De que quieren, principalmente tal vez en carreras como medicina, ¿no? Al final terminan mal, ¿no? Y lo mismo sucede en el trabajo, ¿no? Que está el perfeccionismo en el trabajo, ¿no? El hecho de que quiero que las cosas estén bien hechas, doy más por mi trabajo, ¿no? Entonces, si te das cuenta, el perfeccionismo origina un montón de problemas y por tanto mantiene la mayoría de esos problemas. Es bastante complejo hablar de perfeccionismo clínico. Muy bien. Mencionó algo interesante de la autoexigencia.
¿Hay un patrón entonces de autoexigencia con estas personas? Sí, generalmente está determinado por la historia de vida, la historia de aprendizaje. Ya, generalmente en la niñez e infancia, ¿no? Infancia y niñez, creo que ahí se originan la mayoría de problemas psicológicos. ¿Y por qué una persona tiende a ser perfeccionista? Uno es principalmente por la relación que ha tenido con sus padres o cuidadores o tutores, ¿no? Padres muy hipercríticos o hiperexigentes, ¿no? Las etiquetas de buen comportamiento, ¿no? Padres que le dicen a sus hijos: pórtate bien, siéntate bien, come con la boca cerrada, tienes que saludar a los mayores, si los mayores están hablando tú tienes que callar. Entonces esas reglas verbales en cierta manera te van generando estas conductas, ¿no? Y en en la misma línea el tema de la exigencia en los estudios que tienen los padres hacia sus hijos, ¿no? Padres que quieren que los hijos tengan buenas notas, que sean los mejores, ¿no? Que tengan una buena letra, ¿no? Si la letra no está bien hecha, lo arrancan la hoja y tiene que hacer nuevamente, ¿no? Sí. Entonces, o incluso el mismo hecho de que cuando se saca mala nota, pues lo juzgan, ¿no? Y tienen que decirle que tienes que ser bueno. Entonces, es como que te exigen, es como que primero te dicen, ¿no? Eres el mejor y estás en el cuadro de honor ahora en la escuela, y más adelante vas a ser como que secretario de la ONU, ¿no? ¿No? Pero lo que sucede es como que estás en el cuadro de honor y posible más adelante vas a desarrollar depresión o ansiedad. O sea, la exigencia de los padres es lo que genera niños perfeccionistas, ¿no? Hay chicos que cuando, por ejemplo, vienen a consulta y yo les digo que dibujen algo, no sé, les doy un dibujo y les digo que lo hagan, ¿no? Lo dibujan y pues, el dibujo está muy bueno, ¿no? Entonces le digo: oye, qué bonito te salió este dibujo, ¿no? Y el niño me dice: no me gusta, está feo. Ok, ya estoy viendo ciertos rasgos de perfeccionismo en ellos. Es un gran problema. Bien, entonces, si bien mucho tiene que ver la conducta de los papás, ¿cómo se podría trabajar esto? Básicamente, o sea, el perfeccionismo se trata con ejercicios de... básicamente la técnica sería el equivócate voluntariamente, ¿no? Entiende que lo perfecto no existe o lo perfecto no es suficiente. Hay un libro muy bueno que es Lo perfecto no es suficiente, es el mejor libro de perfeccionismo. Entonces pueden revisar eso para que tengan más idea de esto, ¿no? Y equivócate voluntariamente, ¿no? Entiende que somos seres humanos y que la perfección es algo imposible de lograr. Entonces, como que cosas imposibles de lograr es hacerlo perfecto siempre. Entonces, equivócate voluntariamente para que tu cuerpo aprenda a tolerar la frustración, ¿no? Entonces, por ahí va la alternativa, la solución. Justo estaba escuchando algo muy interesante que dicen del fracaso, cómo trabajar el fracaso con estos perfeccionistas clínicos, ¿no? Porque hacerles entender que el fracaso no los convierte en fracasados. Sí, el fracaso es parte de la vida, pues, la persona que nunca ha fracasado es la persona que nunca ha intentado hacer nada. Entonces, para ser bueno en algo, primero tienes que equivocarte muchas veces, ¿no? Y aquí, por ejemplo, ¿no? Pasa esto de que si tú quieres ser bueno en alguna actividad, ya tienes que practicar, y practicar implica que tienes que fallar muchas veces, ya. Entonces, de paso, que si tú vas a ser perfeccionista en alguna actividad, es importante que solo la seas en algunas áreas importantes de tu vida. Por ejemplo, los médicos, los neurocirujanos, es importante que sean perfeccionistas al momento de operar. Las personas tal vez que hacen trasplante de órganos, es importante que sean muy perfeccionistas, ¿no? Pero ¿qué pasaría si este médico ese perfeccionismo lo lleva a las otras áreas de su vida, ¿no? Como en su familia, en la recreación, en su relación con su pareja. Entonces tiende a ser muy sobreexigente con la familia y consigo mismo. Entonces ahí ya se genera un problema, ¿no? Entonces también una forma de tratar el perfeccionismo es dedicarte a una cosa en especial y ser bueno en eso, porque es imposible ser todista, ¿no? No vas a poder saber de todo.
Yo el otro día, hace un tiempo, metí la mano a un carro, ¿no? El motor estaba fallando y metí la mano al carro y lo terminé por malograr más. Desde ese momento dije, no, para esto existen especialistas, ¿no? Entonces no vamos a poder hacer todo. Cada quien en su campo. Sí, y además es imposible saber de todo, ¿no? Cuanto más sabes, te das cuenta que sabes menos. ¿Qué tanto tiene que ver la cultura con el perfeccionismo? Porque se ve que en culturas más asiáticas el perfeccionismo es mayor, sí, y en la niñez es más, ¿no? Sí, la cultura influye bastante, o sea, el contexto influye muchísimo en las personas, es más, incluso desde un contexto bastante espiritual, ¿no? Es más, incluso la misma religión, cuando ya se llega a un fanatismo irracional, ya se convierte también en un problema, ¿no? Porque en la religión es como que hay un ser que siempre te está viendo y que si te portas mal te va a juzgar. Entonces a veces te llena de miedo. Entonces países Perú es un país bastante religioso, entonces por eso tenemos serios problemas psicológicos, en comparación de países tal vez ateos, ¿no? O agnósticos. Entonces la cultura sí va a influir. Japón es como un país bastante perfeccionista y también es uno de los países que tiene más altos índices de ansiedad y depresión y suicidio en el mundo. Entonces si te das cuenta, este extremo del perfeccionismo influye en las personas, ¿no? Hace un tiempo veía también un meme donde decía una frase de los japoneses, ¿no? Y la frase decía, si alguien puede hacer una actividad, tú puedes hacerlo. Y si alguien no puede, tú tienes que ser el primero en hacerlo, ¿no? Entonces como esas frases de autoexigencia, ¿no? Y la frase latina es, si alguien hay una actividad que quieres hacer, que lo haga otro, ¿no? Y si tú no puedes, bueno, no lo hagas. Creo que sería mejor esa, ¿no? Entonces sí influye la cultura, ¿no? Y un clarísimo ejemplo es lo que pasa con Japón, ¿no? Yo psicólogo, sí, la cultura, la sociedad, los medios de comunicación, ¿cierto? Por la autoexigencia corporal. Sí, también, ¿no? La buena imagen, ¿no? Incluso hay una psicóloga, no sé si es psicóloga, pero una conferencista que es Friera Holler. Ella ya da un libro que es El Dedo Meñique, ¿no? Y mucha gente lo lee, incluso esta persona da conferencias, ¿no? Entonces en su libro ella da muchas etiquetas de buen comportamiento, ¿no? De cómo tienes que vestirte, de cómo tienes que saludar, cómo tienes que sentarte en la mesa, casi como la película Titanic, donde vemos a la mamá de Rose, donde le dice siéntate bien, tienes que comer de esa manera, ¿no? Todas esas reglas te van generando perfeccionismo, ¿no? Entonces sí, pues medios de comunicación, todos los medios de comunicación, tanto escrito como las televisiones, internet, TikTok, redes sociales, todo eso te van haciendo preocupar demasiado por la imagen corporal. Bien, ahora, ¿qué señales o qué tener en cuenta los padres de familia para decir mi hijo necesita ayuda de repente para ya acudir a un especialista, ¿no? Sí, hay un indicador muy importante. Si sus hijos tienen una situación de frustración, por ejemplo, una mala nota, ¿no? Se jalaron en un examen oral, escrito, y se llenan de mucha frustración, enojo, ira, tristeza, ansiedad, y después de la frustración sienten emociones desagradables, ese es un indicador de que hay que hacer algo ahí, porque y es un perfeccionismo. Si no tolera errores, es un perfeccionismo, ¿no? Y en la adolescencia o juventud, el perfeccionismo está muy relacionado a la procrastinación. Ya, hay personas que tienden a ser procrastinadores. Procrastinar es como que posponer, ¿no? Pospongo cosas y dejo para el último. Pero la gran mayoría de personas que son procrastinadores de fondo tienen perfeccionismo clínico. ¿Ya? ¿Por qué? Cuando una persona es procrastinador, esos altos estándares de exigencia, tienen trabajos que hacer, ¿no? Pero quieren hacerlo muy bien, es muy agotador. Entonces, como es muy agotador y es muy cansado, mejor lo dejo, ¿no? Entonces por eso no lo hace. Lo retrasa. Claro. Entonces hay una técnica muy buena que es para procrastinar, que es el dividir tareas en partes pequeñas, ¿no? Es mejor hacerlo paso a paso y al final llegar a la meta, antes que querer hacerlo todo de un momento a otro y al final no vas a lograrlo. Entonces, enseñan al cerebro a dividir tareas en partes pequeñas. Solo así, a partir de eso puedes tratar la procrastinación.
¿no? Entonces, procrastinación igual perfeccionismo clínico. Es muy frecuente. Bien. Ya hemos hablado que el perfeccionismo va a ser antes o va a generar una conducta ya, un problema psicológico, ¿no? Ahora, ¿qué consecuencias en la vida cotidiana del paciente o de la persona en sí está presente? ¿Cómo se de repente el perfeccionismo clínico no está diagnosticado, no está llevando tratamiento, pero ya en ámbitos de su vida está implicándose, ¿no? Ya hay consecuencias. Claro, cuando este perfeccionismo ya afecta las áreas importantes de tu vida, ya se convierte en un problema. Entonces, siempre cuando vemos problemas de ansiedad y depresión, hay un gran porcentaje que tiene problemas de perfeccionismo. Y bueno, el perfeccionismo es muy frecuente en personas, diríamos, un poco brillantes, ¿no? Personas con licenciatura, maestrías. La mayoría de mis usuarios son maestros, son licenciados, hasta doctores incluso, ¿no? Es más, incluso si por ahí nos vamos un poquito más, las personas que están en doctorados tienen serios problemas psicológicos. Ya. Entonces, ¿por qué? Por esa sobreexigencia que tienen, pues, ¿no? De que tengo que ser el mejor. Esa sobreexigencia a veces se da o ese perfeccionismo se da porque yo quiero resaltar ante los demás, ¿no? Yo quiero ser el mejor, ¿no? Y porque tengo sobreexigencia hacia mí. Y otro del perfeccionismo también será por el tema de que yo quiero sobresalir para así evitar la crítica de las personas, para que no me critiquen. Cuanto más grado tengo, la gente no me va a criticar, pero estás haciendo cosas imposibles de lograr, que es evitar que la gente te critique. Porque hagas lo que hagas, la gente siempre te va a criticar. Y eso es algo con el que tienes que aprender a vivir. Entonces, hay dos cosas imposibles de lograr con esto del perfeccionismo: que la gente me critica, y dos, hacerlo perfecto siempre. No vas a poder, estás intentando algo imposible, ¿no? Entonces, doctorados llenos de personas con problemas psicológicos, funciona así. Son muy pocos que lo hacen, tal vez porque es una forma de vida, de que quieren hacer las cosas, pero no siguen de frustración. Entonces, hay algo también que importante, es el hecho de que hay personas que quieren ser los mejores, ¿no? Sobresalir ante los demás, y hay chicos pequeños también que quieren ser los mejores, ¿no? En el deporte, en los estudios. Pero esto tiene que entender de que no importa lo mucho que te esfuerces por ser el mejor, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre va a haber alguien que es mejor que tú. Siempre. Y desde que es alguien que es mejor, hay otro que es mejor, y otro, y eso nunca acaba, ¿no? Entonces, intentar ser el mejor es una batalla perdida. Tienes que darte cuenta que hay personas mejores que tú. Bien. ¿Algún caso resaltante que haya podido intervenir usted? Sí. Generalmente lo que yo veo perfeccionismo es en problemas de ansiedad social, ¿ya? Porque la ansiedad social se caracteriza por tres cosas. Uno, por miedo al que dirán las personas. Dos, por miedo a incomodar a las personas, causar incomodar a las personas. Y tres, por el perfeccionismo, porque al querer hacer bien las cosas, voy a evitar que la gente me critique, ¿no? Entonces, el ejercicio o las terapias consisten en ayudarle a la persona que se exponga a estas situaciones, que se dé cuenta que no es tan terrible, no es tan catastrófico, ¿no? Y que aprenda a tolerar y a lidiar con eso, ¿no? Entonces, y de paso que no estamos en el mundo para cumplir con las expectativas de las demás personas, sino estamos para cumplir con nuestras propias metas y nuestros propios sueños. Yo sí he tenido varios casos de ansiedad social y perfeccionismo, y también trastorno obsesivo compulsivo con perfeccionismo. Entonces, con una buena intervención, con direccionabilidad y sobre todo ayudarle a la persona que enfrente sus miedos, enfrente sus temores, sí, ha habido varios casos bastante, diríamos, eficaces, ¿no? Que las personas han salido de su problema, y cuando las personas entienden que lo que digan y piensen las demás personas me da por igual, obtienen una libertad exquisita, ¿no? El perfeccionismo está muy relacionado a eso, entonces salen del problema. La eficacia es muy buena, ¿no? Pero las terapias son incómodas, bueno, porque enfrentas a tus miedos. Si las terapias son muy cómodas, en las que vienes, hablas,
No hay un cambio. No hay un cambio. No hay cambios. Tienes que provocarle a la persona, o sea, la terapia no es como que tú curas algo. Ujú. Eso es algo que tienen que darse cuenta las personas que van a psicoterapia. No es que algo está roto, algo está enfermo, no. Todo lo que haces, cómo te comportas es por un proceso de aprendizaje. Entonces la terapia es básicamente generarte nuevos aprendizajes. Si te das cuenta, Exponer de cierta manera al paciente. claro, generas un nuevo aprendizaje. En fobias sucede lo mismo, la persona ha aprendido a tener ese miedo porque no ha nacido con ese miedo. Entonces generas un nuevo aprendizaje de que ese estímulo no le genera nada. Aprende eso y sale de su problema. Bien. ¿Qué terapias son las más eficientes en estos casos? ¿O qué tratamientos psicológicos, no? Sí, básicamente las terapias cognitivo-conductuales, ¿no? Más aún las terapias conductuales, ya los que se hacen llamar conductistas radicales, ¿no? Su método está en, por ejemplo, intervención en rumia, porque las personas que son perfeccionistas empiezan a sobrepensar demasiado, tienes que desmantelar rumia, ¿no? Eso no se hace mucho en las terapias por los psicólogos, desconocen mucho. Entonces, desmantelamiento de rumia, violación de expectativas, es decir, darte cuenta que eso que está pasando no es tan catastrófico, exponerte a aquella cosa y darte cuenta que no pasa nada, ¿no? Ejercicios de exposición también, y de esto de tolerancia a la frustración o al malestar, básicamente en que equivócate que no pasa nada, ¿no? Creo que por ahí va. Y el tema de no sobrepensar, ¿no? No sobrepensar. Todo eso tiene la terapia conductual, ¿no? Por ahí puedes aplicar terapias contextuales. Las cognitivas no es muy recomendable, porque a veces el hecho de debatir, cuestionar tus pensamientos hace que tus pensamientos sean más y más. Se hagan como una cadena, ¿no? Entonces, la terapia cognitiva puede ser muy eficaz para metacreencias o creencias de alta jerarquía, pero para pensamientos automáticos, intrusivos, debatir, cuestionar es lo peor que puedes hacerle al paciente. Entonces, terapias conductuales, por ahí puedes combinar cognitivas para metacreencias, y terapias de aceptación y compromiso también, como autocompasión, ejercicios de aceptación de emociones, ¿no? Anclaje con el momento presente, mindfulness, y todo eso, ¿no? Pero las terapias basadas en evidencia, ¿no? Claro, no podemos intervenir con terapias que son pseudociencias, como, bueno, esta forma de decir el psicoanálisis, ¿no? Darle a una persona, no sé, con rasgos de perfeccionismo a un psicoanalista, y lo peor es que, o sea, sería bueno si no hace daño, o sea, sería bueno si no empeora el problema, pero lo peor es de que empeora el problema. No agrava la situación. Sí. Al menos la Gestalt, el humanismo no agravan, ¿no? Pero el psicoanálisis sí agrava. Pero felizmente aquí en Perú no tenemos muchos psicoanalistas. Creo que en Argentina y en Francia es otro tema, ¿no? Porque hay la cuna de los psicoanalistas, ¿no? Un gran problema. Bien. ¿Es recomendable que el paciente se ha dicho ya tiene ansiedad social, tiene el perfeccionismo clínico, trabajar también con los padres? Sí, claro. Es un tratamiento también contextual. Sí se tiene que trabajar con los padres, más aún si son niños y adolescentes, ¿no? Más que aún, viven con ellos, sí. Están constantemente escuchando lo que puede decir el papá. Sí, ¿no? Hacerles entender de que el que falle, o sea, a los hijos hay que enseñarles a perder, equivocarse, fallar y fracasar, ¿no? De ganar se van a encargar ellos más adelante. Lo que hacen los padres es todo lo contrario, ¿no? Quieren que su hijo siempre la pase bien, que esté que nunca pase por situaciones de frustración, problemas. Si hay problemas los solucionan los padres, ¿no? Entonces quiero que mi hijo siempre esté bien, pero eso te va a generar un gran problema. Una metacreencia es tengo que estar bien siempre, ¿no? Entonces eso tienes que cuestionarlo, ¿no? Siempre a lo largo de la vida el dolor y malestar también forma parte de la vida, ¿no? Yo tenía un sobrino que juega fútbol, y esto es un ejemplo, ¿no? Juega fútbol y pues su equipo pasó a una final, ya, aquí en un campeonato de Huancayo. Y pasó a la final, y entonces el director técnico tenía que hacer una lista, ¿no? Para los que jugaban la final, ¿no? Al final mi sobrino quedó fuera, ¿no? No le convocaron en la lista.
Entonces yo tenía dos opciones. Mi hermana me llama y me dice, Eric, mira, pasa esto, tú conoces al entrenador, no sé si podrías ir y conversar con él, ¿no? Entonces yo tenía dos opciones. Uno es ir con el director y decirle, mira, pues ponle a mi sobrino, no está muy triste en la casa, ¿no? Al menos llévalo aunque sea de banca, ¿no? O tenía dos, que era de no hacer nada y dejar que mi sobrino se frustre y la pase mal. Bueno, la opción más acorde aquí era el 2. No hice nada. Le dije a mi hermana, no hagamos nada. Pero se está frustrando, eso es normal, tiene que frustrarse, ¿no? Porque si ahorita no le enseñamos a frustrarse ante estos errores o ante este tipo de situaciones, en la vida adulta no va a saber cómo hacerlo y ahí aparecen los problemas. Se vuelve intolerante a la frustración, Claro, ¿cierto? sí. Y para que tú seas tolerante a la frustración tienes que frustrarte. Aceptar esa frustración. Claro, que me va así tu cuerpo aprende a tolerar la frustración, ¿no? Entonces otro es no solucionarle los problemas a los hijos, ¿no? Como padres, ¿no? Y si se equivoca, decirle que está bien, que es parte de equivocarse, que los seres humanos somos así, no existe la perfección y que en algún momento lo va a hacer mejor. O sea, los extremos no son buenos, ¿no? Es ser muy, tal vez, descuidado y ser muy perfeccionista, no blanco ni negro, sino puntos grises. Tienes que trabajar con los padres, más aún si son niños adolescentes. Si son adultos, tal vez ya ahí ya no mucho, ¿no? Ya no conviven de repente con Claro, pero más es con los padres en niñas y infancia en niñas. Entonces, para los papás, exponer a los niños a que hay situaciones que van a frustrarlos, pero que es parte de la vida, ¿no? Sí. ¿Ya? En nuestro entorno del paciente hay algunos, por ejemplo, nos mencionó que el paciente es doctores, licenciados, todo esto. Hay entonces un aspecto contextual que al paciente lo va a hacer que sea más perfeccionista. Sí, el contexto es básicamente el recibir la aprobación de las demás personas. O sea, son perfeccionistas para no ser criticados o para que las demás personas les aprueben, ¿no? Entonces, en consulta, por ejemplo, lo que hago con nuestros pacientes es les doy una hoja, una media hoja, ¿ya? Es como este es un ejercicio muy bueno para el perfeccionismo. Le doy una media hoja, ¿ya? Y les digo que lo partan en 6, esa media hoja, ¿no? No, perdón, tengo 2 hojas bond, le doy una media hoja bond, ¿ya? Y le digo que lo parte en 6, ¿ya? Y en esas 6 hojitas tiene que poner las cosas importantes de su vida, ¿ya? Por ejemplo, su familia, su trabajo, sus amigos, su recreación, su salud, ¿no? Y ya. Entonces, es en una hoja completa el que le pido que parte en 6. Ya me equivoqué. Listo, que ponga 6 cosas. Luego le doy una media hoja, ¿ya? Y le digo que en esa media hoja trate de poner las 6 cosas importantes, si cabe o no en esta media hoja, ¿no? Solamente entra 4, los demás salen sobrando. Entonces cuando yo les digo para que traten el perfeccionismo es así, o sea, si tú le dedicas solamente atención a un área importante de tu vida como tu trabajo o tus estudios y los demás quedan descuidados, vas a entrar en un problema. O sea, la idea es generar una homeostasis, así como le dedicas tiempo a tus estudios, también dale tiempo a tu familia, a tu pareja, ¿no? A tu salud, a tu recreación, a tus amigos, a la espiritualidad, a tu comunidad. Entonces, médicos que vienen con 4 o 5 trabajos, ¿no? Que llegan a casa a las 11 y salen a las 5 y sus hijos lo ven como alguien extraño, ¿no? Entonces, entonces ahí, ¿no? Busca un equilibrio, dale tiempo a las áreas importantes de tu vida. Así se trata en consulta. Es una técnica muy buena. Bien. Si bien todo tratamiento tiene que tener un tiempo delimitado, ¿cuánto es el tiempo? Claro que es por cada caso, ¿no? Pero ¿cuánto sería el tiempo estimado para trabajar esto? Dependiendo el caso, efectivamente. Si hay personas que vienen con con perfeccionismo y tienen ansiedad social o tienen TOC, un aproximado de terapias es entre 3 y 6 meses de tratamiento. Ya, una vez por semana, o si la persona quiere
avanzar más rápido, incluso puede ser 2 veces por semana, ¿no? Pero un aproximado de eso. Pero si la persona con perfeccionismo tiene varios problemas, es más, incluso el perfeccionismo está muy relacionado a la ansiedad social. Perdón, ansiedad generalizada, porque la persona quiere tener control de todo, no tolera la incertidumbre. Entonces, si hay varios problemas, sí, pues el tiempo va a tener que extenderse, ¿no? Pero un tiempo aproximado de terapia son de 3 a 6 meses. Bien, muchas gracias, psicólogo, por todos los conocimientos que nos ha podido aportar en esta pequeña conversatorio. Bien, para recapitular un poquito, el perfeccionismo que estamos hablando clínico o ya llamado desadaptativo va a ser la implicancia de una autoexigencia, autocrítica también por parte de la persona. Hay que tener cuidado los padres de familia, cómo estamos educando a los hijos de la frustración, la tolerancia en estos aspectos. Bien, los invitamos a poner todos sus comentarios, a darle me gusta y seguir en las páginas de nuestras redes sociales. Muchas gracias, psicólogo. Ok, fue un gustazo.